días a todos. Gracias por asistir y estar presentes en esta presentación, lanzamiento de producto que hacemos aquí en España. Un producto que salió el 29 de marzo del 16, producto de switching, en el que como comentaba anteriormente, va a marcar un hito. Yo creo que marca un hito dentro de los nuevos productos y el portfolio de Netgear, ya que es un producto único en el mercado actualmente, en el que marcamos tendencias. Estamos marcando una tendencia en la que en breve veremos cómo otros fabricantes dominantes también nos van a seguir la estela en este tipo de productos. Vamos a introducir una novedad en nuestra familia de switching Full Manage. En este caso vamos a hablar, todo lo que vamos a hablar hoy es de Full Manage, y en el que tenemos dos familias nuevas. Vamos a introducir dos familias nuevas, que es la M4200 y el M4300. Recordad que siempre dentro de nuestras familias, cuando empieza por M, siempre hablamos de Full Manage. Bien, la primera de todas, la M4200, familia pequeña, de momento solo compuesta por una unidad, por un tipo de equipo, pero que es un switch totalmente diferente. Veremos más en detalle, es un switch multi-gigabit. Lo veremos, pero multi-gigabit sobre todo es un pre-estándar que se está desarrollando, estamos desarrollando conjuntamente con otros fabricantes y que está ya pre-estándar, ya hay producto en el mercado y que es un producto sobre todo dedicado para wireless en Wave 2, es decir, con las mayores necesidades de capacidad de ancho de banda, con el crecimiento de ancho de banda en Wave 2, sobre todo como mínimo en 4x4, que llegamos a 2,3, incluso a 3,6 gigabits por segundo, surgen las necesidades de conectividades mayores a 1 gigabit por punto de acceso. Para esto se ha desarrollado este producto M4200. Bien, la otra familia, ¿cuál es? La M4300. Esta familia, mucho más amplia, en el que, en resumen, es una familia de switching apilable capaz de integrar dentro de la misma pila tanto switching de 1 gigabit como switching de 10 gigabit. Veremos cómo se pueden implementar soluciones de topologías loop-free sin ningún tipo de bucle y sin necesidad de implementación de spanning tree, agregando tanto switching de core como de acceso dentro de la misma pila, implementando o realizando implementaciones tipo spin and leaf. Ahora veremos. Bien, vamos a adentrarnos a ver un poco más de detalle cada una de estas familias. Empezamos con la M4200, que además, fijaos, a nivel físico también es un switch diferente. No es el habitual switch únicamente enracable, sino que permite también varias posibilidades de implementación. ¿Para qué? Para poder realizar una implementación distribuida a nivel de wireless, pues lo hemos equipado, por un lado, con diferentes complementos o kits de montaje, tanto en mástiles como también en pared, en forma vertical, en horizontal o también en rack, es decir, muy similar a nuestro click switch. ¿Para qué? Para facilitar una implementación distribuida de wireless sin bloqueo. Bien, ¿por qué hemos lanzado este producto? ¿Por qué se lanza este producto de esta capacidad? Pues inicialmente viene empujando la palanca de cambio, sobre todo, ha sido la tendencia en la industria. Normalmente cuando se saca un producto se hace un análisis de mercado, las necesidades que hay y se ocupan estas necesidades. En este caso, una de las necesidades en que 2016 va a ser el año de Wave 2, es decir, implementación de 802.11ac, Wave 2, en que es una evolución del Wave 1 o el 802.11ac que teníamos hasta ahora, y en el que ya algún fabricante de wireless había sacado algún producto el año pasado, en algún producto, muchas veces difícil o no accesibles, en el que también los propios dispositivos, los clientes, están evolucionando a esto, en el que surgen las necesidades de mayor acceso a ancho de banda, del uso de aplicaciones en tiempo real, de streaming y multimedia, y también las tendencias de Internet de las cosas, mayor número de dispositivos, mayor densidad de usuarios, por lo que ese mayor ancho de banda disponible, ahora debemos cubrir esa necesidad.
para cubrir esa necesidad se ha desarrollado multigigabit. Ahora veremos por qué se desarrolla multigigabit. Antes que teníamos, en escenarios de antes de Wave 1, teníamos un punto de acceso en el que con Wave 1 podían llegar a 1,3 o 1,7 gigabits por segundo en agregado, tanto en 2,4 como en 5 gigahercios, y con PoE estándar, 15,4 vatios. Ahora bien, con Wave 2 nos dirigimos a ese mayor ancho de banda, esa mayor capacidad, pero ¿qué ocurre? Que llegamos a velocidades de 2,3 o 2,7 gigabits por segundo, cosa que nos hace que tengamos que ofrecer una solución de conectividad capaz de absorber todo este volumen de tráfico. Si no, ya estaríamos introduciendo un cuello de botella ya directamente en el punto de acceso con la conexión de 1 gigabit. Hay varias formas de solucionarlo. Una forma de solucionarlo podría ser, y así es en algunos fabricantes de puntos de acceso Wave 2, implementar con 2 puertos Ethernet a 1 gigabit, agregando estos 2 puertos y consiguiendo 2 gigabits por segundo. O bien se podría pensar en implementar, ¿por qué no?, 10 gigabits por segundo. Ahora bien, aquí nos encontramos ciertas limitaciones en este tipo de implementación que os comento. Por un lado, si implementamos 2 cables, sería el coste en cableado que se debe hacer, ya que no solo hay que pasar un cable, sino que pasar 2. También el número de puertos que se consumen en switching. Y por otro lado, la complejidad, tanto en cableado como en configuración. Por otro lado, 10 gigabits simplifica la configuración, la implementación, pero ¿qué ocurre? No se permite utilizar, o no se permitiría utilizar la mayoría de cableado. Pensar que mucho cableado es sobre categoría 5E, categoría 6, cableado nuevo, pero ¿qué ocurre? Categoría 6, en 10 gigabits, tenemos un límite de 55 metros, con lo que todos los cálculos de implementación que se habían hecho, teniendo en cuenta los 100 metros de distancia de 1 gigabit por segundo sobre categoría 6 o categoría 5, ya no nos valen. Categoría 5 no se podría utilizar, se debería recablear, y en categoría 6 no podríamos llegar a más de 55 metros, cosa que nos obliga a tener que realizar también una inversión en cableado. Bien, con esta idea, también con esta necesidad, se está desarrollando, como os digo, es un preestándar, dentro del IEEE se está trabajando ya en la estandarización del 802.3BZ, que será el multigigabit NBAST, y el que permite reutilizar cableado categoría 5E o categoría 6 para implementaciones multigigabit, es decir, para poder realizar una conectividad negociada entre 1 gigabit por segundo, 2,5 o 5 gigabits por segundo sobre categoría 5E o categoría 6 y con distancias de hasta 100 metros. Es decir, nos permite aprovechar todo el cableado que hay a día de hoy para implementar funciones de mayor velocidad de comunicación, evitando así realizar nuevas inversiones en cableado para, por un lado, soportar categoría 6A o superiores, o bien 10 gigabit, o implementar más cableado. Otra de las problemáticas de 10 gigabit sería la inversión que habría que hacer en los equipos de conmutación, mucho más caras y no asequibles. Pues bien, con esta necesidad ha surgido la familia M4200. De momento, solo compuesta por un componente, que sería el M4210MG, que quiere decir que es un switch full PoE, es decir, con capacidad de ofrecer full PoE en todos sus puertos, 30 vatios en cada PoE Plus, evidentemente, en todos sus puertos, 240 vatios de capacidad. También esos 8 puertos, 2 de ellos son multigigabit a 2,5 y a 5 gigabits por segundo, serían los 2 primeros, ¿de acuerdo? Y por otro lado, todo el resto serían puertos multigigabit, 1 o 2,5 gigabit, y por otro lado tenemos 2 puertos a 10 gigabit. Los 2 puertos que tenemos marcados en lila son de 10 gigabit. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos realizar una implementación a line rate sin bloqueo, es decir, tenemos capacidad de ofrecer 2,5 gigabit en 8 puertos
y además tenemos capacidad de poder agregar hasta 20 gigabits de comunicación, de forma que no hay bloqueo desde el punto de acceso hasta el core. Tenemos implementaciones en line rate. Diferentes novedades también en el switch, diferentes formatos de enracado, de forma que nos permite enracado y posicionamiento, nos permite implementar este switch en múltiples posiciones, ubicaciones, distribuidos por edificios, pudiendo utilizar así falsos techos, conductos de ventilación, diferentes lugares como que no estén diseñados para tener un rack completo, pero en el que se necesite realizar una implementación distribuida de Wi-Fi. En este caso, con este tipo de switch nos permite realizar estas implementaciones. Bien, hemos visto su capacidad en hardware. Ahora vamos a ver sus funciones en software. Sus funciones en software son funciones de full manage completas, en las que tenemos todas las capacidades de implementación, de configuración, tanto de seguridad, de calidad de servicio, de gestión PoE, evidentemente, de enrutamiento. También tenemos enrutamiento tanto estático como dinámico, portamos tanto enrutamiento estático como RIP, versión 1, versión 2. Es SDN Ready, que quiere decir SDN Software Definition Networks, en las que se permitirá la implementación de una solución SDN con esos equipos, mediante el OpenFlow, la agente OpenFlow 1.3, ya disponible. No es implementado ahora mismo, sobre todo el SMB, en el mercado donde nosotros nos dirigimos, no se implementa SDN, pero sí que en todas nuestras nuevas familias, en 4300 veréis que es lo mismo, ya implementamos productos que están disponibles para SDN. Implementación de Per VLAN Spanning Tree para una mayor integración con redes, sobre todo Cisco, y todas las funciones de configuración, tanto en multicast, tanto en calidad de servicio, en seguridad. A nivel de rendimiento, ¿qué tenemos? Tenemos todo line rate, por un lado, tenemos un fabric speed de 90 gigabits por segundo para los 10 puertos, tenemos un packet buffer de 16 megas compartido, un throughput de 66,9 millones de paquetes por segundo, es decir, las capacidades para soportar cualquier cosa a line rate. Otra función muy interesante es el ruido que emite, 28,9 decibelios, cosa que permite estar implementado en cualquier lugar, en lugares de trabajo, no tiene que estar solo aislado en CPDs o en racks dedicados, sino que puede estar distribuido e implementado en cualquier lugar. Bien, con lo que ¿qué nos permite? ¿Cuál es la idea de este formato? Pues sobre todo es implementar, como os decía, una capa de acceso muy distribuida a nivel geográfica. Imaginaos, ponemos ejemplos de un centro educativo, una escuela o una universidad en el que se implementan un punto de acceso por cada una de las clases, en el que también a nivel de distancia necesitamos distribuir estos puntos de acceso. ¿Qué ocurre? Que si colocamos 24 puntos de acceso Wave 2 en un switch y este switch va conectado a 10 gigabits, estamos incurriendo en bloqueo, es decir, en uplink tendremos bloqueo. En cambio, con esta implementación, al tener cada uno de estos switches 20 gigabits por segundo para uplink, conseguimos hacer una implementación en line rate distribuida. Distribuimos la capacidad de conmutación, distribuimos también el throughput. Ejemplos de implementación, en el que tenemos dos capas, la de core mediante chasis con puertos de 10 gigabits y todos estos enlazados con switches totalmente distribuidos, de forma que tenemos una implementación 100% line rate. Bien, a nivel competitivo, ¿qué es lo que hay en el mercado? Les decía que es el primer switch con este formato, pero en el mercado tenemos cierta competencia. Vamos a analizarla. Bien, por un lado,
competencia con Cisco. Cisco implementa multi-gigabit, incluido en algunas de sus familias. Sus familias son Cisco 3560, CX, que tiene simplemente 2 puertos a 2,5 gigabits por segundo, o si no también las familias 3850 con 12 puertos de 2,5 gigabits por segundo, o 3850-24XU con 24 puertos 2,5 gigabits por segundo. Estas familias de Cisco son familias de altas prestaciones y high-end, es decir, dentro del acceso sería para un acceso muy high-end, es decir, a nivel de costes sería muy difícil de implementar en entornos de SMB como los que vemos, ya que son productos de muy altas prestaciones para muchas de las implementaciones que se realizan habitualmente. A nivel de capacidad, todos son line rate, como os comento, dentro del switching fabric es line rate, con capacidades tanto a nivel de número de MAC, número de VLANs, compatibles o equivalentes a las familias 3560 CX, sobre todo, que sería similar a nosotros. Los otros equipos, los 3850, son equipos en los que tienen muchos más puertos y otras capacidades, evidentemente. Por otro lado, otra competencia que podríamos tener en 2,5 gigabits serían las familias de HP Aruba, el 3810 o el 5400. Ya son, fijaos, 5400 ya son formatos en chasis, no son formatos de switch, intracable o de standalone, no, que ya son otros formatos. Y siempre son formatos grandes. Fijaos, por ejemplo, el 3810 es un switch de 40 puertos de 1 gigabit y el que permite 8 puertos 2,5 gigabits. Es decir, en la mayoría, en todos los switches de familias, tanto de HP como Cisco, son switches grandes que tienen gigabit y además tienen algunos puertos 2,5 gigabit, pero no hay ningún switch dedicado a multigigabit, a 2,5 y con esa implementación, ese desarrollo en line rate para entornos wireless, sino que son equipamientos más grandes, o bien incluidos dentro de chasis, o bien en standalone de alta capacidad, en el que se incluye algún puerto de 10 gigabit. De forma que no están dimensionados y escalados a la hora de realizar implementaciones distribuidas de wireless, sino que es un pequeño complemento dentro de una plataforma más grande. Con lo que, evidentemente, también en costes está la diferencia. Bien, hemos visto 4200, una familia sencilla. Vamos ahora a pasar a la familia M4300. Un formato totalmente diferente. En este caso hablamos de una familia de switching apilable con implementación de apilamiento de switching dedicado de todo puertos 10 gigabit con switching, digamos, de acceso, tanto de 1 gigabit con puertos de uplink de 10 gigabit. De forma que nos permiten realizar implementaciones muy diversas. Las vamos a ver ahora. Por un lado, ¿cuáles son las tendencias del mercado? Actualmente las tendencias del mercado, necesidades de implementación de redes, serían la implementación de virtualización de servidores, es decir, entornos de top of the rack con capacidad de computación y conectividad de 10 gigabit. Por otro lado, nos encontramos las redes, implementación de redes convergentes en las que unificamos, significan servicios, pues tanto de videovigilancia, servicios de telefonía, servicios de multimedia, de wireless dentro de una propia red, de forma que es una red escalable y capaz de poder absorber todo este tipo de tráfico y poder gestionar el tráfico de forma separada. Y por otro lado, las implementaciones de wireless de alta densidad, como la que hemos visto de 2,5 de Wave 2, Wave 1, entornos en los que, por ejemplo, donde antes teníamos redes sencillas, como es un centro educativo o una escuela, a día de hoy ya son redes profesionales, son redes en las que se tienen que implementar pues solución escalable, solución redundante. ¿Por qué? Porque toda la actividad de estos centros, en este caso el centro educativo o la universidad, dependen de la red. Es decir, lugares, ubicaciones donde antes la red era algo complementario o algo que se podía utilizar, a día de hoy son el core del negocio. Con lo que se necesitan implementaciones, por un lado,
con capacidad y por otro lado también con redundancia, capacidad de recuperarnos frente a fallos. Bien, con esta nueva familia entramos en un nuevo modelo o topología de implementación. Se llama Spinal Leaf, en el que, ¿qué quiere decir? Bueno, tenemos una espina dorsal, que serían los switches de 10 gigabit en este caso. Esa sería la espina dorsal, donde salen todos los equipamientos de acceso, es decir, todas las ramas surgen de esta espina dorsal. Podríamos decir también topología en estrella, en este caso se llama topología Spinal Leaf. Además, esto que nos da redundancia, es decir, tenemos redundancia de conectividad a dos equipos diferentes y por otro lado también nos da sencillez. En este caso, gracias a la familia M4300, familia que permite la implementación de apilamiento real entre switches 10 gigabit y 1 gigabit, nos permite que toda esta, por ejemplo, toda esta topología se observe como un solo switch. Es decir, sería una topología loop-free, sin implementación de spanning tree y con alta capacidad y minimizando el bloqueo sobre suscripción. ¿Qué tenemos? Dentro de esta familia tenemos varios modelos, ahora veremos todos en formato resumido, en el que por un lado tenemos 3 modelos en 10 gigabit y por otro lado tenemos 6 modelos en 1 gigabit, tanto con PoE Plus como no PoE Plus. Tenemos dos formatos de PoE, podemos decir un formato PoE Lite y otro con PoE avanzado, es decir, con mayor capacidad de PoE. Le llamaremos el PoE A y PoE B. Todas las familias de 1 gigabit o que son formato, veréis, fijaos que hay formatos de mitad de ancho de una U, todas que son de formato completo, disponen de capacidad de doble fuente de alimentación, es decir, podemos implementar doble fuente de alimentación sobre el propio switch sin necesidad de tener una RPS redundante. Y por otro lado tenemos formatos de la mitad de ancho de una U. Hemos comentado que son switching estacable, pero no es el switching estacable que conocíamos hasta ahora o habitual, en el que solo teníamos habitualmente una implementación de stack, que es implementación de stack o bien en serie o bien en anillo, como es la que tenemos en esta banda, sino que se nos permite la implementación de topologías, como os decía, Spinal Leaf, en el que tenemos switching a 10 gigabit que realizan la función de espina dorsal y luego switches a 1 gigabit que realizan la función de acceso y que van distribuidos entre los dos. Estos dos enlaces, recordar que estamos hablando de stacking, con lo que son activos. Es decir, si tenemos dos enlaces a 20 gigabits por segundo, a 10 gigabits por segundo tenemos 20 gigabits por segundo. Y si utilizamos los 4, que ahora Switch dispone de 4 puertos de 10 gigabit, pues de 1 gigabit, soportan hasta los 40 gigabits por segundo en apilamiento. Bien, con esta presentación de este modelo, los que ya trabajáis con nosotros, pensaréis que realizan funciones muy similares a la familia M5300 o a las familias de switching de 10 gigabits que teníamos actualmente. Pues bien, se va a realizar hemos empezado la transición de una familia a otra. Es decir, ya hoy anunciamos el fin de vida de las familias de 10 gigabit y familias M5300. En el que tenemos esta transición. Esta tabla se muestra bien. Disculpar los precios, aquí hay un error, porque en esta presentación deberían estar los precios en euros. En la presentación que os enviaré estará la tabla completa y correcta, con precios en euros y precios de aquí de Europa, esos son precios de Estados Unidos, en PVP, estos son. Pero bueno, sí que veáis que la diferencia de precio que hay. En 10 gigabit tenemos
tres modelos nuevos, que son el M4300 con 48 puertos, 24 puertos en cobre, 10 GB y 24 puertos en SFP+. Luego tenemos 4300 con 12 puertos en cobre y 12 puertos en SFP+. Y la familia M4300 con 8 puertos en cobre y 8 puertos en SFP+. Es decir, son 8 y 8, 12 y 12, 24 y 24. Al final, 48 puertos, 24 y 16 puertos. Bien, estas familias, las familias de, sobre todo la 4348, va a reemplazar a la familia 7300 y 7100 que teníamos hasta el día de hoy, en la que estará en End of Life el 2 de enero del 17, 106, el 6 de febrero del 17, ¿de acuerdo? Con lo que tenemos todo este periodo de transición hasta finales, principios del año que viene. Y la transición se realiza a través del 4348S. Fijaos también la diferencia de precio que tenemos, los precios más económicos. Luego las nuevas familias, un nuevo producto, teníamos producto a reemplazar. Luego la familia 4300. 4300 reemplaza a la 5300, en el que el final de vida será el 3 de octubre del 16, sobre todo en las familias de 24 puertos. En las de 48 puertos se avanzará o se va a dejar más tiempo de transición para realizar aquellas ampliaciones, sobre todo de pilas que ya hayan implementadas. Bien, en el que tenemos familias de 24 puertos. Recordar que en 5300 teníamos nuestra familia de switching apilable y con routing estático, es decir, Layer 2 Plus. Si se quería Layer 3, se podía pedir la familia, se puede pedir aún una familia con nivel 3, en este caso el 5328G3, o bien añadir el licenciamiento de enrutamiento. Con la 4300 todo el enrutamiento ya está incluido, no es necesario ningún licenciamiento, con lo que tanto en este caso el GSM 7228S como el GSM 7328S se reemplazan por el GSM 4328S. También las familias de 48 puertos, en el mismo caso, serán reemplazados por el GSM 4352S. Fijaos que también a nivel de precio, el 4352S sería el similar al 7352S. Fijaos la diferencia de precio, con lo que también tenemos una reducción de costes en este tipo de producto. Eso es un producto mucho más competitivo. Por otro lado, en PoE, os explico, que también lo reemplazamos con dos equipos, en este caso el GSM 7228PS se sustituye o bien por el GSM 4328PA o el GSM 4328PB. La diferencia que hay entre los PA y los PE es el PoE budget. Veremos que hay dos tipos de switch según la capacidad de PoE que se necesite. Y por otro lado, el GSM, el 5328GF3, es decir, el de 24 puertos de fibra óptica, no tiene reemplazo, se mantendrá dentro de esta familia. ¿De acuerdo? No hay plan de end of life de momento en esta familia. Bien, a nivel de familias, ¿qué tenemos? Pues como os decía, tenemos el XSM 4316S, es decir, un switch que vemos aquí abajo, a la izquierda, en que tiene 8 puertos SFP Plus y 8 puertos 10 gigabit base T. Pilable, ocupa la mitad de ancho de las 19 pulgadas y que es capaz, mediante un aplique, como veis aquí en medio, en plateado, en metálico, permite enganchar con otro switch y completar la U completa. Luego tenemos el XSM 4324, el que son 12 puertos, tenemos aquí a la derecha, 12 puertos SFP Plus y 12 puertos 10 gigabit base T, también de medio formato. Y el resto de familias son todos de formato completo. Fijaos también, otra característica, que hay mucha información, pero otra característica que os comentaba es el switch, los PA y los PB, es decir, las diferencias que nos van a tener en
es la capacidad, el PoE budget. En este caso, fijaos, estamos aquí en 220, el PA tendrá 480 vatios y el PB tendrá 720 vatios. Mientras que en las familias de 48 puertos, 720 vatios el PA y 1440 vatios el PB. ¿De acuerdo? De forma que podemos configurar según las necesidades del cliente, según las capacidades de PoE que necesite, se introducirá un switch u otro. Funciones de software, como os decía, eso, switch, full manage, con todas las capacidades full manage que teníamos hasta ahora, per VLAN Spanning Tree Plus, para integración con redes Cisco, full routing, tanto en RIP o CPF y routing multicast, a diferencia del M6100, que es el único, la familia que tiene routing con BGP y también CDB, QS para Clear Channel over Ethernet. Todos nuestros switches ya son SDN con OpenFlow Agente 1.3, como digamos en la familia 4200, y todas las capacidades de tanto calidad de servicio y seguridad y multicast, multimedia y demás. Os dejo como referencia, simplemente a nivel de capacidades, encontraréis que siempre son line rate todos nuestros modelos. Bien, a nivel físico, continuamos con la familia también 24 puertos en SFP Plus, que son la parte lila, y 24 puertos 10 GB base T, son 48 puertos de 10 GB en total. En la parte trasera podéis ver que tenemos doble fuente de alimentación. Vienen los switches vienen con una fuente, la segunda fuente se debe introducir, es un kit adicional, en el que sustituimos con esto a los dos modelos, tanto al M7100 como al M7300. Los formatos, los medio formato, vemos cómo disponen una fuente de alimentación única, pero que permiten una implementación de top of the rack totalmente redundante. Es decir, implementando dos equipos, tenemos redundancia de fuente de alimentación, de CPU, de ventilación, todo totalmente redundante en una sola U, pudiendo unir dos switches o bien de 24 puertos o dos switches de 16 puertos, como vemos aquí a continuación. Permite realizar una implementación en que no tenemos punto único de fallo. Podemos apilar entre sí los switches y dar la capacidad redundante. Todos ellos implementados con bajo nivel de ruido. Luego, a nivel de switching, digamos, de acceso, tenemos switches de 24 puertos con dos puertos de 10 gigabit base T y dos puertos 10 gigabit SFP Plus. No son combos, es decir, los 4 puertos son disponibles para tanto apilamiento como para conexión de uplink. A nivel trasero tenemos 3 ventiladores en redundancia, 2+1, más doble fuente. Igual que en el caso anterior, vienen con una fuente y se puede introducir una segunda fuente para redundancia. 48 puertos sería similar, sustituyendo a las familias 5300 de 48 puertos. A nivel de PoE, es decir, la diferencia tenemos un switch tipo PoE A, otro switch tipo PoE B. La diferencia que nos vamos a ver encontrar es en la capacidad de PoE budget, en la fuente redundante que viene sobre todo incluida, y que pueden trabajar en dos modelos, o bien en EPS. ¿Para qué? Para juntar la capacidad de fuente de las dos fuentes y poder dar mayor redundancia, o bien en RPS, es decir, tener una fuente redundante de la otra. La fuente, en el PA la fuente que incluye es el APS 550 vatios, W, que son 550 vatios, y en el B la de 1000 vatios. En 48 puertos ocurre exactamente lo mismo. De forma que estos modelos, estas topologías nos permiten realizar tres tipos de implementaciones bien definidas. Por un lado, la implementación de top of the rack, mediante switches conectados entre sí y unidos en una sola U y dando redundancia total a la conexión de servidores. Por otro lado,
la implementación de anillos de apilamiento, perdón, en formato anillo habitual, o bien la implementación en spin and lead, es decir, implementar un core a 10 gigabit y unirlos todos, el apilamiento a 20 gigabit de forma redundante con el acceso. Con lo que tenemos una familia totalmente flexible en estos diferentes tipos de implementación. Familia tubos de rack, permitiendo o evitando un punto único de fallo, de que tenemos redundancia completa de todo, de fabric, de CPU, de ventilación, de fuente de alimentación completa, sin pérdida. Todas nuestras familias son non-stop forwarding en NSF, con lo que no hay pérdida de tráfico en caso de cualquier fallo. Y bueno, decía la familia spin and lead, es la familia en la que, topología en la que podemos implementar una topología sin bucles, una topología sencilla, porque toda esta implementación que veis, que podéis ver compleja, se implementa como un solo switch a la hora de configurarlo. Esto sería típicamente, ¿no? En los apilamientos en anillo, pues veríamos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, diferentes unidades, y se pueden apilar de este formato. Comentaros que cada switch de 10 gigabit nos permite en apilamiento hasta 8 puertos, con lo que podemos tener un apilamiento de 8 unidades entre sí. ¿De acuerdo? Es la limitación que tenemos en la implementación de topología de, como máximo, esta implementación. En este caso, fijaos, tenemos en la primera línea de acceso 6 switches de 10 gigabit y en la de core 2 switches, de forma que llegamos al límite de 8 switches en apilamiento. Bien, ya por finalizar, vamos a hacer una pequeña revisión de la competencia que tenemos en este tipo de switching, que sobre todo los dejo más por vuestra referencia, veáis cuál es la competencia o los equipos que tenemos equivalentes o competitivos con los 350XG, Cisco, 550 los XG, las familias de Pixel XS 3700, las familias HP Aruba 2920 o HP 3800, y continuamos con Cisco, la familia 500 y 500X, 2960X o el 2960XR. En el que, sobre todo, donde aportamos es en las implementaciones de un modelo de stacking de forma mixta, que permitimos diferentes topologías de stacking, en el que permitimos la implementación de apilamiento tanto de 1 gigabit como de 10 gigabit, cosa que no se permite en el resto de las familias, y implementaciones también de switching con PoE Plus dentro de este mismo apilamiento. Bueno, aquí os dejo sobre todo como referencia y os doy un poco las diferencias que tenemos con la familia 350 o 550X, en el que somos los únicos. No implementan apilamiento agregado, tanto switching de 1 gigabit como 10 gigabit. No se implementa NSF, en este caso, la familia 350 o 550, ¿de acuerdo? Es decir, que en el caso de pérdida del máster, del switch master, se realiza una interrupción de toda la pila, mientras que nuestra familia 4300, en el caso de pérdida del switch master, es non-stop forwarding, es decir, no hay nada de pérdida en tráfico. Lo mismo ocurre con las familias de Pixel, en el que son mucho más sencillas en este caso. Luego con HP y Aruba, ocurre exactamente lo mismo. No tienen non-stop forwarding, no tienen full PoE Plus y no tienen la implementación de stacking agregado entre switching de 1 gigabit y 10 gigabit. Fijaos que un poco los beneficios y las diferencias que tenemos en todas son los mismos, es decir, hemos marcado la diferencia respecto a la competencia, porque ellos no pueden dirigirse, no llegan a dirigir este tipo de implementación, sobre todo mixta, con una solución non-stop forwarding y
implementación de tanto Full PoE Plus como implementaciones de switches de medio formato, cosa que nos da una diferenciación completa en el mercado. Y finalmente con los 2960X. Bien, eso es todo muy bien esta primera presentación, no quiero alargarla más, podría estar horas hablando sobre las familias, sobre sus funcionalidades, entrar en la gestión, configuración, y iremos viendo en diferentes webinars que vamos a ir realizando, veremos cómo de forma práctica también a nivel de CLI, a nivel de implementación, cómo implementar las diferentes topologías, iremos anunciándolo y iremos viéndolo. Antes de terminar, quería ver una pregunta, de acuerdo, ¿qué ventajas hay de la topología de Spine Leaf respecto a la clásica de Dual Ring? Bien, una implementación en Dual Ring, en anillo, no es una ventaja concreta, sino que sobre todo es a la hora de realizar una implementación. Es decir, si realmente lo que se necesita lo que se requiere es hacer una topología de forma distribuida en formato Spinal Leaf o en formato, antiguamente, en formato estrella, podemos utilizar los switches de 10 gigabit para agregar todo el tráfico, que haga las funciones de core, mientras que tenemos el acceso. Todo esto en un apilamiento. En cambio, en formato dual ring o en formato de anillo, siempre es la misma topología en anillo, no tenemos un punto único de agregación, donde podemos introducir, por ejemplo, la parte de servidores o los servicios centrales y distribuido luego en acceso, sino que todo el anillo forma parte entre sí como una sola entidad y que no hay una agregación o un core donde se puedan agregar servicios. Lo mismo ocurre que en la parte de enrutamiento, de comunicación, en anillos de 8 equipos. En este anillo, para ir de un extremo al otro, se deben pasar por los diferentes pasos o por el backplane que se realizan mediante la comunicación en anillo, mientras que en una Spinal Leaf tenemos un punto central, es decir, que para ir de un switch a otro solo tenemos un salto, es decir, pasar por los switches de gigabit y luego de un acceso a otro. Esa sería la diferencia, no es que haya un beneficio global en rendimiento, sino que sobre todo es la capacidad, la flexibilidad que te da para poder realizar cualquier topología sin estar limitado o centrado solo en la topología de anillo. Bien, pues como siempre espero que os haya gustado, que sea de mucho interés. Cualquier información adicional que necesitéis, que seguro que necesitáis porque es algo muy nuevo, tenemos toda la información, todos los datasheets, información detallada en la web, está todo actualizado. De todas formas, os enviaré la presentación para que la podáis ver con más calma. Y por otro lado, también os iremos comunicando más webinars dedicados, sobre todo ya en partes más técnicas. Bien, tengo una última pregunta, otra pregunta, podéis hacer las preguntas si queráis. En cuanto a SDN, ¿en qué consiste el soporte? Bien, el soporte SDN lo que quiere decir es que tenemos agente SDN, OpenFlow 1.3, con lo que se pueden implementar redes SDN sobre nosotros. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber una plataforma SDN para gestión de red definida por software y NetGear dispone de equipamiento disponible para esto. No quiere decir, no tenemos nosotros una plataforma SDN como tal, pero que sí somos integrales dentro de redes SDN. Por finalizar, muchas gracias como siempre y la semana que viene nos vemos. Si tenéis cualquier duda más, no da más tiempo hoy, por favor enviármelas por correo y la contestaré. Muchas gracias y la semana que viene nos vemos con más novedades. Un abrazo.